Mi nombre es Adalberto Steinfeld, soy sindicalista. He tenido la suerte, más allá de las capacitaciones universitarias y técnicas en la cual me he podido desarrollar, he tenido la posibilidad de estar en 3 mostradores. Como recursos humanos en una empresa en mi juventud, 18 años como inspector del Ministerio de Trabajo visitando permanentemente todo tipo de empresa y un montón de años dentro de la organización sindical, lo cual me permite ver y apuntar a lo que hoy queremos transmitir, este modelo nuevo productivo que tiene que ver con la involucración de los trabajadores y el concepto de responsabilidad social cuatripartita. Bueno, mi nombre es Adalberto Steinfeld, soy sindicalista, no me gusta decir dirigente porque me siento un trabajador, investigador de la temática laboral, la relación entre el hombre en su esencia y el trabajo. Agradezco la oportunidad que me han brindado por 2 razones. Primero, porque es un poco poner en práctica mi vocación docente, frustrada, en bachiller pedagógico allá en el interior, y transmitir de alguna forma todas las vivencias, todas las inquietudes, todas las expectativas de una vida mejor que hagan del trabajador una nueva forma, una nueva modalidad productiva que nos permita vivir mejor. En la próxima diapositiva vemos cómo la organización productiva universalmente siempre ha sido dinámica. Ha pasado por todas las formas organizativas que la sociedad misma le había brindado, pero que lamentablemente vemos también en la próxima. En la actualidad los resultados son totalmente negativos. Trabajo infantil, inseguridad laboral, derechos humanos, desigualdades, los recursos naturales, el cambio climático, la diferencia de distribución de la riqueza ha sido de alguna manera tan nefasta que obliga de alguna forma a generar este cambio necesario porque la organización actual va de alguna manera teniendo déficit para con la sociedad. Vivimos y nos desarrollamos sobre una lógica virtuosa, supuestamente que generaba riqueza, generaba empleo, pero lamentablemente el sistema está agotado. Está agotado porque no se han tenido en cuenta ciertas pautas y lamentablemente el propio egoísmo del sector dirigencial ha generado que para que unos ganen, otros tienen que perder. Y esa actitud y esa lógica virtuosa no funciona, está empantanada y en función de eso vemos que algo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hemos crecido hasta ahora sobre 2 aspectos, 2 pilares, la familia y el trabajo. La familia hoy en crisis porque no es el modelo tradicional, hoy las parejas se forman, sí, con una intencionalidad de duración, pero no existe el casamiento tradicional, no existe la familia tipo, sino que hoy están los hijos de la pareja con los hijos propios que se unen. Existen otros temores como el SIDA, la promiscuidad sexual, la maternidad prematura, adicciones también de todo tipo, tabaquismo, alcoholismo, psicofármacos. Esa sociedad que antes contenía al hombre, hoy no la puede contener. Lamentablemente la proliferación de geriátricos demuestra cómo los mayores no tienen en sus seres queridos el afecto que transmitieron, producto de esa organización social que va avanzando hacia otras pautas que también como sociedad hemos ido generando. Y por el otro lado el trabajo que ha sido sin lugar a duda menoscabo hasta del hombre. No se tiene en cuenta los valores, no se tiene en cuenta el respeto, la dedicación, el talento del gerente para manejar
toda la artimaña productiva, pero también el talento de la persona que limpia, el ímpetu que pone, las ganas que pone, el interés del producto que le hace mejor al desarrollo de lo que él hace. Esa valoración, lamentablemente, de los aspectos pura y exclusivamente productivos y organizativos, no se han tenido en cuenta, y es lo que hace que el hombre no asuma esa responsabilidad, no asuma esa vocación, no asuma ese compromiso, ni siquiera con los fines y los objetivos de la propia empresa. La ley es muy linda, da muchos derechos. Desde el artículo 14 bis, cuando nos plantea la participación en las ganancias, el control de la producción, la colaboración en la empresa, en muy pocos lugares el trabajador tiene ese espacio. Lamentablemente, las organizaciones sindicales se concentran en la negociación colectiva, pero limitada a la negociación salarial, que es la que fija, sí, un montón de pautas de vida mínima, pero que no llegan a completar todo el objetivo que el hombre necesita desarrollarse en la empresa. También tenemos el artículo 51 y 52 del Código Civil recientemente editado, donde plantea que la dignidad humana es el elemento esencial para ser reconocido, y que ese derecho personalísimo, innato de cada una de las personas, tiene que ser garantizado por el Estado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde habla de que el respeto a la honra y el reconocimiento de la dignidad de las personas tiene que ser un elemento fundamental, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos considera a todos libres e iguales en cuanto a dignidad y derecho. Valores y principios que lamentablemente no existe Estado que los garantice, y la sociedad tampoco los tiene en cuenta, lo cual lamentablemente como persona nos hace de alguna manera asumir que algo tenemos que cambiar. Hoy vamos a decir que, bueno, gracias a las palabras del Santo Padre argentino, empieza a generarse un cambio diferente, pero no es tan así. De las directrices OCDE, ya en 1976, la OCDE es la Organización de Comercio de los países más importantes, ha fijado pautas para multinacionales donde induce a comportamientos éticos de cumplimiento hacia los recursos humanos, los medio ambiente. La declaración tripartita de OIT en 1977, la SA 8000, que fija qué condiciones tienen que cumplir las empresas norteamericanas, el Pacto Global de Naciones Unidas como los objetivos del milenio, derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente. Argentina incorpora dos temas que tienen que ver con anticorrupción y transparencia. Bueno, así tenemos el GRI, la organización que fija cómo realizar balances sociales, cómo incorporar a los entes que giran alrededor de la empresa, el Libro Verde de Europa en el 2001 y recientemente también la última, la ISO 26000 sobre responsabilidad social, del cual tuve la oportunidad de ser observador en representación de la CGT Argentina, donde 99 países, entre organizaciones sociales, sindicales, empresarias y centros de certificaciones, fijaron qué deberían cumplir las empresas voluntariamente para asumirse como responsables socialmente. Valores que tienen que ver de alguna manera con la conducta para consigo y para conducta con los demás. Vemos en la próxima filmina que responsabilidad social en concreto tiene que ver con el involucramiento de las personas, de la organización para con las personas, la solidaridad, la acción de combatir la pobreza, pero también ayudar al desarrollo de esas personas en sus medios, la ética, de qué forma se realizan las acciones y la esperanza de, con prácticas de anticorrupción y defensa del medio ambiente, vivir y construir
vínculos que nos ayuden a todos, vínculos humanos, porque en definitiva la relación laboral no deja de ser un vínculo humano que se da entre las personas. La empresa ya no es la empresa tradicional. La empresa está constituida por distintas formas de capital. El capital económico dado por los inversionistas, el mercado de capitales, las entidades financieras o bancarias. El capital humano, dado por la calidad, la habilidad y los conocimientos de los gerentes, hasta de la actitud del trabajador, básico y elemental, el que sabe hacer de las cosas. El capital social, reconocido por el cumplimiento de la empresa con los compromisos para pautas tributarias con el Estado, la modalidad y trato con los proveedores, cumplimiento de acuerdos económicos, el pago de valores justos por la mercadería que se adquiere, y con los consumidores en cuanto a la calidad de los productos, de los servicios o de la prestación que brinde. Y un cuarto patrimonio, que es el capital intangible, ese reconocimiento social dado por ese vínculo generado por el prestigio ganado en el mercado. Otro de los elementos que tenemos que asumir, que la empresa actual no se maneja sola, no la manejan solamente aquellos dirigentes, empresarios lúcidos y conocedores. Es una interrelación entre capital, Estado, trabajadores y sociedad. Si no asumimos que tenemos que interactuar uno en cada uno de los roles, sabiendo, escuchando, aprendiéndonos a escuchar, lamentablemente vamos a generar los conflictos sociales que tenemos hoy muchas veces, confrontaciones sindicales defendiendo fuentes de trabajo que están dadas, y lo vemos hoy por hoy, en maniobras económicas, empresariales, contubernios entre organizaciones o corrupción de por medio. Ni querer hablar de lo que siente hoy un trabajador de Volkswagen ante la situación que le está pasando a su empresa, cómo se maneja hoy un trabajador de Petrobras con las denuncias permanentes de corrupción, o qué siente un trabajador argentino que su empresa ha contaminado el agua de su propia familia. ¿Quién le garantiza la estabilidad? ¿Quién le garantiza los beneficios? Esa relación capital, Estado, trabajadores y sociedad es la nueva forma que tenemos de actuar como empresa cuatripartita. Y ahí es donde insistimos en esa diferente formalidad, pero que también parte de una actitud individual. En la próxima filmina vemos cuáles son las pautas de sustentabilidad. Se habla de empresa sustentable, pero es empresa, empleo, relación, vínculo, dado fundamentalmente por la transparencia, la confiabilidad, la participación y la rendición de cuenta, algo que no estamos acostumbrados. Por ahí asumimos en las propias organizaciones sindicales la obligación legal y anual de rendir el balance, pero la otra rendición de cuenta, ¿qué hicimos bien? ¿Qué asumimos que nos salió mal? ¿Y en qué parte del camino estamos? ¿Qué necesitamos de cada uno? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esa transparencia de objetivos que a veces, lamentablemente como personas, carecemos. Por eso, sin lugar a duda, la gestión de la empresa no puede ser sola, tiene que ser compartida. Esa gestión que está dado por la complementación, el equilibrio, buscando objetivos que nos ayuden a pautas estratégicas para resultados compartidos. Por eso, nuestra humilde propuesta, juega sobre tres ejes fundamentales. Primero, proyectos integrados. No nos sirve que una empresa realice proyectos
pura y exclusivamente al lado de sus trabajadores, de la sociedad a la que pertenece. No se puede desconocer el trabajo de AMIA, de Cáritas o del Ejército de Salvación en determinados espacios de la sociedad. No se puede desconocer un club deportivo, una sociedad de fomento en el ámbito que muchas veces en los barrios donde la empresa nuclea a sus propios trabajadores se desarrolla. Comités internos, perder el miedo a escucharnos, perder el miedo a discutir y a disentir, y fundamentalmente el trabajo en red. Si no hacemos con los pares, si no nos sentimos iguales, el trabajo, la voluntad, el crecimiento puede ser temporario, pero no va a ser sostenible a través del tiempo. Esa es la visión que tengo desde un sindicato, desde el trabajar todos los días con la gente, las necesidades y las inquietudes. Agradezco al V Congreso Nacional que darme esta oportunidad, ratifico de transmitir aquellas inquietudes y aquellas experiencias y espero que lo planteado pueda servirles como para tener una visión más integradora y más positiva para todos. Muchas gracias. Soy Carlos Contino, licenciado en Recursos Humanos de la Universidad Argentina de la Empresa. Soy socio de CONA Consultores y profesor de la Universidad del Museo Social Argentino y Salud en la Cátedra de Administración de Recursos Humanos. Me toca disertar sobre el descubrimiento del valor de las personas en las organizaciones y cómo agregan valor como una diferencia sustentable en el tiempo. Vamos a conversar acerca de el valor de las personas dentro de las organizaciones, cualquiera sean estas organizaciones, puede ser empresa, cooperativa, universidad, para el caso las tomo como similares. Las organizaciones en general tienen una visión, una misión y unos valores, una visión en cuanto a lo que quieren ser, una misión en cómo hacerlo y unos valores vinculados con la forma de hacerlo, ¿no es cierto? Las conductas esperadas, no de cualquier manera. Para esto establecen, en principio, iniciativas estratégicas, luego siguen los objetivos y las acciones, y a partir de ahí la organización queda conformada para estar lista para la acción. Claro, esta acción requiere básicamente algún tipo de factores o de recursos. Me quiero cuidar de la palabra recursos, sobre todo cuando hablo de personas, porque hay cierta tendencia a evitar esta palabra, a considerar a las personas como recursos. Personalmente no tengo ese paradigma, creo que como las llamemos son personas y que a veces desde un punto de vista organizacional se habla de recursos, ¿no es cierto? Pero dejémoslo de lado, vamos a tratar de fijar la palabra factores para las personas. Entonces hablamos de recursos económicos, recursos de carácter financieros, económico-financieros y también recursos que están vinculados a la tecnología, a los materiales que esa organización utiliza. A todo esto, no podríamos decir que estos factores que mencioné, tanto los económico-financieros como los factores de tecnología, y tecnología en sentido muy amplio, cualquiera sea la tecnología, los sistemas de distribución, el capital vinculado con materiales, con máquinas estratégicas, con patentes, eso para mí es todo tecnología. Eso no es una diferencia que pueda ser sustentable en el tiempo. En el mundo global es muy fácil emular cualquiera de estos dos factores, o por lo menos si no es fácil, una vez alcanzados, hay otro que puede replicarlo con alguna facilidad e inclusive hacerle algún rulito más a esa tecnología o a esa ventaja financiera para poder tener todavía una ventaja adicional, con lo cual esa ventaja tuvo muy corto plazo. Ahora, nos falta una tercera pata en esta cuestión de los factores y es la pata vinculada con las personas. Con las personas es más difícil poder decir que las personas son una diferencia estratégica, pero no es imposible poderlo mantener o poderlo sostener. Nosotros cuando hablamos de las personas, estamos hablando de las personas y sus competencias. O sea, hablamos de persona, habilidades, conocimientos, comportamientos, actitudes. Ahí hay un conjunto de personas que son los que, desde nuestro punto de vista, van a hacer la diferencia estratégica de la organización sustentable en el tiempo. Por una razón fundamentalmente. Primero,
porque las personas que están en una organización a la vez no pueden estar en otra. Entonces, ahí ya hay alguna ventaja que si eso puede ser bien aprovechado con políticas, con prácticas de gestión de personas vinculadas a la incorporación, vinculadas a la capacitación, al desarrollo, a la gestión del desempeño y a la fidelización vía compensación en sus diferentes aspectos, la remuneración, los beneficios y lo que ahora surge en estos últimos años como el salario emocional, que parece que le ha dado una serie de aspectos y de color a la compensación que para muchos tiene significativa importancia. Justamente en este punto, y me precedió una colega hablando de los jóvenes, y los jóvenes tienen un valor distinto de la compensación. Por supuesto que el dinero, los beneficios son importantes, pero hay algunas cosas que a mí personalmente me han llamado mucho la atención en la importancia y la trascendencia que le dan. Hace pocas semanas me encontré en la universidad con una alumna que había estado en primer año de la carrera de Recursos Humanos y había pasado al segundo año. Yo doy clase en primer año, por lo cual ya la había perdido, pero la encontré en un pasillo. Y entonces le pregunto, ¿cómo estás? Me dice, muy bien. Dice, profesor, no sabe, estoy feliz. Bueno, esta es una palabra que a mí me hace mucho bien en las personas y que en lo personal busco permanentemente. Y le digo, bueno, me dice, sí, estoy trabajando. Sí, qué lindo. Le digo, ¿estás trabajando en el área? Sí, estoy trabajando en una compañía X. Entonces le digo, bueno, ¿y qué viste ahí que te atrapó tanto? Te veo muy emocionada, muy interesada en esto. Me dice, usted no sabe. Dice, podemos jugar al metegol. Ah, interesante, le digo. Dice, sí, estamos trabajando. Entonces nosotros hacemos nuestras cosas y cada tanto nosotros podemos ir y jugar al metegol. Ah, digo, y eso a mí, dice, me encanta. Estoy feliz en esta empresa. Bien, punto. Y cada una de estas cosas puede tomarlas para donde le parece que tengan sentido. Pero para mí fue serio el comentario, porque algo que puede ser quizás muy poco significativo para una organización, poder tener, digamos, alguna facilidad de este tipo, tiene un gran aspecto de fidelización, por lo menos, digamos, de emocionalidad positiva hacia la compañía. Así que el tema de las personas, puesto en términos de prácticas y de políticas adecuadas, es el factor sustentable diferenciador de una organización y otra. Reitero, porque las personas que están en una organización simultáneamente no pueden estar en dos. Y si la compañía aplica políticas, prácticas como las que mencionamos precedentemente, seguramente los va a poder vincular, fidelizar todo el tiempo que ambas partes consideren que deben mantenerlo. Por otro lado, se han producido algunos aspectos de globalización, de avance de la sociedad que dieron a las personas un protagonismo mayor. Uno de los factores que sin duda ha sido un factor diferenciador de momentos pasados y de los actuales es el trabajador manual, el trabajador del conocimiento, que es el trabajador actual. Prácticamente en las organizaciones el trabajo manual no ha desaparecido, por supuesto, pero sí ha sido en parte, en un porcentaje alto, reemplazado por el conocimiento. Hoy cualquier trabajador requiere de distintos aspectos vinculados con prácticas de calidad, prácticas de tecnología por las máquinas que está manejando, de conocimientos adicionales. Han sido reemplazados el trabajo manual por algunas cintas transportadoras, algunas máquinas robotizadas, envasamiento ya automático, etcétera. Eso ha cambiado mucho las reglas de juego, por lo cual el trabajador migra hacia un trabajador más de conocimiento. Algunos hablan ya de no mano de obra, sino mente de obra, por lo cual sabemos de qué estamos conversando, de que el conocimiento va tomando protagonismo aún en los niveles, digamos, básicos de una organización. Por otra parte, ustedes, el desarrollo del área de recursos humanos, o de factor humano, de capital humano, o de relaciones humanas, o como lo quieran llamar, ha sido importante. Hay nuevos profesionales, hay más de 40 universidades que dictan estas carreras en distintas regiones, y esto significa
que va a haber un cambio como está sucediendo en este momento, y el área, de ser un área staff o de soporte de una actividad, es un área que está migrando hacia un socio estratégico de la organización, en la mirada que Ulrich le ha dado, este gurú de investigador social de la Universidad de Michigan, que ha permitido refundar la función del área de recursos humanos de los 90 para adelante. El otro aspecto que ustedes pueden considerar es que las personas están trabajando menos que antes. El promedio hace unos años era de 3.000 horas anuales y ahora es de 2.000 horas anuales. Es decir, hay un menor esfuerzo y una mayor entrega de conocimiento, lo que significa que la organización está siendo más eficiente. Por otro lado, el foco anteriormente se ponía en los cargos, en la tarea. Hoy el foco está en las competencias de la persona, en las habilidades, en los conocimientos y en los comportamientos o actitudes, la parte social de la persona en el trabajo. La experiencia era otro factor que era muy valorado y lo sigue siendo, sin duda. La experiencia aporta cuando es positiva, cuando es una experiencia que permite agregar conocimiento, es muy interesante. Cuando es solo el paso del tiempo, no tanto, es solo eso, el paso del tiempo. Entonces acá estamos migrando hacia la empleabilidad, es decir, hacia adquirir competencias que permitan que la persona no solo sea empleable en algún otro lugar, sino que pueda seguir siendo empleable en el lugar donde está, porque está generando crecimiento, desarrollo junto con la evolución que tiene el sistema donde trabaja. Las personas hasta no hace mucho tiempo también eran considerados, como dijimos antes, un recurso más. Hoy es una inversión clave. Los que hacemos selección, los que buscamos personas o perfiles también para distintas empresas, logramos ver la importancia que le dan, la trascendencia. Las pymes ya han tomado este proceso de incorporar personas como un proceso, permítanme decirlo, serio. No era el familiar más cercano, el amigo de algún familiar, sino que, bueno, han procedido a encargar procesos de profesionales, de búsqueda de talento, que permita contratar lo mejor que el mercado y sus posibilidades le permita contratar. Las competencias del pasado reciente, en todo caso, era el liderazgo y el trabajo en equipo, y lo sigue siendo, reitero, pero ya están en un segundo plano, no alcanza con eso solo, sino que hay ahora la competencia que se agrega, la competencia del cambio. Las organizaciones que tienen personas que saben cambiar son organizaciones que tienen ventajas competitivas respecto a otras, a lo mejor con más recursos tecnológicos y financieros, pero que son organizaciones lentas para el cambio y que no pueden seguir los mercados donde están actuando. Entonces, el desarrollo de la competencia del cambio es una nueva competencia importante para las organizaciones y para la gente que trabaja en las organizaciones. La otra competencia que se está agregando más recientemente es la llamada competencia conversacional. Esta competencia tiene que ver con la manera que conversa la organización entre ellos mismos y cómo coordinan acciones entre quienes participan de la organización. Esto, hecho de manera superlativa, de manera de excelencia, es posible y sin duda refleja una ventaja competitiva adicional de esa organización respecto de otra. Lo mismo el coaching en sus diferentes versiones, como herramienta de apoyo, de soporte para la mejora de competencias, ha sido más recientemente una de las herramientas que agregaron valor a los equipos de recursos humanos. Por otro lado, también podemos decir que la gente hasta se la veía como un problema, y quizás hoy todavía haya alguien que lo vea así. Nosotros estamos ya viendo organizaciones que están trabajando en ver a la gente como una solución. La gente justamente es quien puede solucionar los problemas que presenta una organización y no son el problema de la organización. Lo último que podemos señalar en este aspecto de diferencias es que desde la orientación a la tarea, que era una mirada que se le daba a las personas están para trabajar y para realizar cosas, tareas, procesos, al agregado de valor y a medir el resultado. Es decir, que
no solo las personas tenemos que trabajar en las organizaciones, sino que toda tarea, todo proceso que esté en manos y en la mente de una persona tiene que agregar valor y tiene que determinarse la contribución al resultado. Eso hace una organización eficiente, una organización de excelencia. Cerrando un poco este capítulo del descubrimiento de las personas, tenemos la convicción de que el talento en una organización es el factor más difícil de emular por otro competidor. Y ahí está donde sostenemos a las personas como la diferencia estratégica entre una organización y otra, sustentable en el tiempo. Hasta acá llegó la presentación, el tiempo se nos acabó. Quiero agradecer a las autoridades de ASILTRA la invitación que me formularon para participar del 5º Congreso Nacional de Recursos Humanos, y quiero dejar a disposición mi página de carlos.contino@cona.com.ar para cualquier sugerencia o polémica que podamos tener con este tema que hoy acabamos de conversar. Gracias. Hola, mi nombre es Andrea Del Bono. El tema de la disertación que sigue a continuación es la subcontratación laboral en Argentina, debates y perspectivas para su regulación. Soy investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Arturo Jauretche, y llevo algunos años tratando de indagar estos fenómenos, sus complejidades y los desafíos que presentan para los años venideros su regulación y la reducción de los efectos adversos de la subcontratación laboral. Mi nombre es Andrea Del Bono. El tema que hoy me convoca aquí en el Congreso de ASILTRA es exponer algunos lineamientos en torno a la subcontratación laboral en la Argentina, su regulación y los desafíos que esta regulación nos presenta de cara a los próximos años, ya que justamente uno de los temas planteados en el Congreso es el de cuáles son los desafíos en el mundo del trabajo para el próximo quinquenio. En este caso, sin duda, la regulación de la subcontratación laboral, su tratamiento jurídico en la Argentina y la elaboración de acciones destinadas a poder controlar los efectos que produce la subcontratación laboral, muchas veces efectos ligados a la flexibilización laboral y a la precarización, son sin duda un desafío importante. En este sentido, vale la pena comenzar mencionando que, desde luego, la subcontratación no es un fenómeno nuevo, ni en la Argentina, ni como problema político, laboral, ni teórico, sino más bien que va de la mano de un proceso muy conocido y antiguo, que es el de la tercerización laboral. La tercerización laboral implica la descentralización de las empresas, el contratar a otras empresas para que produzcan los bienes y las mercancías. Este es un proceso conocido y difundido durante los años 80, desde luego. Conocemos, por ejemplo, la deslocalización y mundialización de las empresas automotrices, pero que en los años 90 se ha difundido especialmente en el sector de los servicios tecnológicos, servicios informáticos, servicios de asistencia a empresa, logística, etc. En esta frecuencia la subcontratación tiene entonces, de la mano del fenómeno más amplio de la tercerización laboral, un gran impacto y una gran influencia. En la Argentina, esta situación se ha visto enmarcada en una década relativamente potente en términos de, o muy potente en términos de intervención del Estado y de recuperación de la legislación laboral. El Estado ha intervenido en distintas dinámicas, auspiciando la negociación colectiva, estableciendo los lineamientos del salario mínimo vital y móvil, desarrollando políticas activas de creación de puestos de trabajo. Se han creado cerca de 5 millones de puestos de trabajo en la Argentina. Sin embargo, la precarización sigue siendo importante, y esta precarización e informalidad del mundo del trabajo muchas veces, aunque no siempre se puede establecer una conexión directa, va de la mano de fenómenos de tercerización y de subcontratación laboral en su forma legal.
Cerca de 4 millones de trabajadores, si no un poco más, de los 12 millones de trabajadores que componen la población económicamente activa de la Argentina, se encuentran en situación de informalidad o de precariedad y enrolados en distintas situaciones que tienen que ver con la subcontratación laboral. Muy bien. De esta forma, la precariedad, la informalidad y la subcontratación laboral tienen una relación, no directa, pero que deberíamos comenzar a explorar. Podemos pasar a la siguiente filmina y a la siguiente. En la Argentina, la subcontratación laboral está regulada en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Existe asimismo una regulación general que se aplica en los distintos países de América Latina, que es la regulación de la OIT. Sin embargo, la OIT no llegó tampoco a establecer una regulación macro o marco para la subcontratación, sino que se limitó a realizar sugerencias para limitar los alcances de la subcontratación laboral. Y esto es así porque no existió una forma de acuerdo de cómo homogeneizar la categoría en los distintos países de la región y del mundo. Se entiende por subcontratación laboral distintos fenómenos en Argentina, en Brasil, en Chile y en países europeos. De esta forma, estos distintos criterios para establecer la subcontratación laboral complejiza el problema para su regulación, para legislar y para combatir los efectos adversos de la subcontratación laboral. En la Argentina, decíamos entonces, la subcontratación laboral está regulado en la actualidad por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece también la responsabilidad solidaria de una empresa principal con una empresa proveedora o contratista en caso de incumplimiento del contrato de trabajo. Esta legislación tiene un carácter, vamos a ver a continuación, bastante acotado y restrictivo, e incluso se separa de lo que fue el artículo 32 de la Ley de Contrato de Trabajo, la legislación de 1974, que establecía una definición amplia de lo que se entendía por subcontratación laboral. En esa legislación de 1974 se entendía como subcontratación laboral aquellos fenómenos que estaban ligados a la actividad principal y secundaria de la empresa. Y se establecía que el régimen de negociación colectiva abarcaba a todos los trabajadores de las empresas principal y de la empresa secundaria. Sin embargo, este artículo de 1974 se reforma en 1976 y es con el que se rige hasta la actualidad el régimen de subcontratación en la Argentina. Entonces, como desafío importante, desde luego, es establecer una modificación del artículo, lo antes posible del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué? Porque el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo establece y define como subcontratación laboral aquellas actividades que están ligadas exclusivamente con la actividad principal del establecimiento. De esta manera, entonces, quedan desprotegidos en nuestro país, o por lo menos en una zona gris de la legislación, muchos trabajadores que realizan actividades secundarias para el establecimiento. La logística, los call centers, empresas tercerizadoras, quedan por fuera de la protección del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, y es bastante complicado establecer cuando existe, en caso de incumplimiento, una responsabilidad entre la empresa principal y la empresa secundaria. Subrayo entonces el desafío importante, al menos en términos jurídicos, llegar a la modificación de ese artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. En la Argentina ha habido intentos en estos últimos 10 años, dijimos que atravesamos una coyuntura bastante auspiciosa, se han modificado muchas cuestiones laborales, se han establecido muchas reglamentaciones y leyes laborales en la Argentina, pero nunca se ha llegado, dada justamente la importancia del fenómeno, la heterogeneidad de lo que se entiende por subcontratación laboral. Dijimos que ni siquiera en el marco de la OIT pudo existir un acuerdo único acerca de qué se entiende por subcontratación. Decimos, ha habido distintos intentos de regular la subcontratación que no han pasado
de proyectos de ley y que no han llegado a tratarse plenamente en las cámaras. Tenemos así entonces un primer intento del año 2009, donde la subcontratación laboral y la responsabilidad solidaria en torno a la subcontratación laboral se establecía básicamente en caso de incumplimiento de la norma. Es decir, el proyecto de la diputada Beaute en el 2009 establecía reconocer la responsabilidad solidaria del establecimiento en caso de incumplimiento y en caso de incumplimiento el pago de una indemnización. Luego tenemos los intentos y proyectos del diputado Piumato de 2009 y más cercanamente el proyecto de Facundo Moyano en el año 2012. En el primer caso, el proyecto Piumato establecía que los trabajadores de las empresas secundarias, de las empresas contratistas, debían estar abarcados por la misma norma y el mismo convenio colectivo que los trabajadores de la empresa principal. Más recientemente, sin embargo, el proyecto de Facundo Moyano en el 2012, que fue tratado en la Cámara en la Comisión de Trabajo y que obtuvo media sanción en diputados, establecía el régimen de responsabilidad solidaria en el caso de que los trabajadores realicen actividades concernientes a la actividad principal y a la actividad accesoria del establecimiento. Es decir, que la definición de la responsabilidad solidaria rondaba o giraba en torno a el tipo de actividad que realizaban esos trabajadores. El último intento es el proyecto del diputado Recalde del año 2013, que retoma el espíritu Piumato y propone que los trabajadores de las empresas contratistas estén abarcados por la misma y el mejor convenio colectivo, por la misma norma colectiva de los trabajadores de la empresa principal y que sean de la empresa principal o la empresa secundaria tengan el mejor convenio en este sentido, el convenio más favorable para el trabajador. En esos casos, entonces, se amplía a través de la norma colectiva del trabajo los alcances de la responsabilidad solidaria. De cualquier forma, entonces, vemos aquí que en la Argentina ha habido varios intentos en la última década, hemos nombrado 4. Esto nos habla de la urgencia y de la importancia de la reforma del artículo 30 en torno a la extensión de la responsabilidad solidaria de la empresa principal en torno a los trabajadores de las empresas secundarias en caso de incumplimiento. Decimos, entonces, ha habido varios intentos al respecto. Pero no queremos dejar de subrayar en este caso que todos estos intentos son intentos que tienen un carácter ex post, es decir, que tratan el problema de la responsabilidad solidaria de las empresas cuando ya se ha producido el incumplimiento, cuando ya se ha producido el accidente laboral, cuando ya se ha producido el despido del trabajador. Es decir, son intentos o propuestas propuestas que se basan en un paradigma que actúa siempre con posterioridad al incumplimiento. Sin duda, esta situación no reforma o no transforma la situación flexible y precaria de los trabajadores subcontratados, ¿sí? Más bien, por el contrario, actúa luego del incumplimiento. Esta ha sido una de las vertientes, entonces, la vertiente institucional de regulación de la subcontratación laboral y de ampliación de los márgenes de la responsabilidad solidaria de las empresas. Hay otra forma que en la Argentina se ha transitado y que es bien importante y que ha marcado toda una tendencia a lo largo de los últimos 10 años, que es el accionar que han tenido los propios trabajadores a través de la negociación colectiva del trabajo y también el rol que ha tenido, es importante subrayar aquí, el propio Estado. El Estado que interviniendo ha legitimado la acción colectiva de los trabajadores, ha legitimado, ha avalado los avances que las representaciones gremiales han conseguido en el plano de la negociación colectiva. En este terreno podríamos mencionar que los trabajadores han accionado en la última década en 2 vertientes. Una primera,
en la cual los trabajadores han solicitado o reclamado o se han manifestado para que los trabajadores de las empresas subcontratistas pasen a formar parte de la planta permanente de la empresa principal. Es decir, los trabajadores han pedido su incorporación a la empresa principal. Luego, otra vertiente, según los estudios, por ejemplo, de Osvaldo Battistini, que ha trabajado en la Organización de los Trabajadores en esta clave, ha sido intentar ampliar el alcance de los convenios colectivos. Ya no solicitar el pase a planta permanente, sino pedir la modificación de los convenios colectivos y eliminar de los convenios colectivos de trabajo aquella cláusula que se estableció en los años 90. En esta segunda solicitud de los trabajadores, entonces, de transformación de la norma convenial, lo que se solicitaba era la eliminación de un artículo que se incluyó en la negociación colectiva durante los años 90, en el artículo en el cual se explicitaba que ese convenio cubría o abarcaba solamente a los trabajadores de las empresas principales, dejando excluidos de la norma convenial a los trabajadores de las empresas contratistas. Decimos entonces, en síntesis, ha habido estos dos caminos. Pedir el pase a planta permanente, de la empresa principal y bregar por la transformación de la norma colectiva. Muy bien. Podemos pasar a la siguiente filmina y ver entonces qué es lo que ha ocurrido en la Argentina. En la Argentina podemos encontrar algunos casos testigos en este sentido. Así como hemos marcado los hitos más importantes para presentar proyectos de ley para reformar el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, también podemos mencionar los hitos más importantes en torno a la organización colectiva, que han conseguido logros que junto con este análisis de la transformación de la norma institucional han sentado precedentes. En primer lugar, podemos mencionar, sin duda, el rol que han cumplido los delegados de base de Metrovías en el gremio en la actividad de subterráneos, en los subterráneos de Buenos Aires, desde el año 2004 solicitando el pase a planta permanente de los trabajadores de las empresas subcontratistas. Todos recordamos, o parte de nosotros, los paros de subterráneos, los reclamos activos de los trabajadores, incluso los encendidos que fueron esos reclamos, y esta acción sindical desemboca en el año 2007 con la reabsorción de todos los trabajadores de las empresas subcontratistas. Hoy el Metro de Buenos Aires no cuenta más con trabajadores subcontratados en las distintas empresas subcontratistas. Son todos trabajadores de Metrovías. Sin duda, este es un caso testigo importante para analizar una de esas vías, el de pase a planta permanente. Luego tenemos un caso también importante y testigo en otra de las ramas antes mencionadas, que es la que ha llevado adelante y el logro del Sindicato de Obreros Empleados Aceiteros de Rosario, el SOEAR, que ha conseguido en este caso, a través de la norma colectiva, con la modificación y una nueva firma del contrato colectivo, el 420/05, en el que se señala explícitamente que ese convenio colectivo abarca a los trabajadores de la empresa principal y a los trabajadores de toda la cadena productiva, del proceso productivo de la producción de aceite y a todas las empresas subcontratistas. Es decir, el equilibrio entre los trabajadores subcontratados y los trabajadores de la empresa principal y la igualación de las condiciones de trabajo y de vida de estos trabajadores se logra en torno a la norma colectiva. Luego hay otro caso bastante renombrado e importante en el que se ha avanzado progresivamente, que es el de la Federación de Obreros de Empleados Telefónicos de la República Argentina, FOETRA. En este caso, fue luego de la privatización de Telefónica, fueron muchos los trabajadores, numerosos, que quedaron trabajando en empresas subcontratistas,
en distintas empresas de teléfonos móviles o incluso todos los trabajadores de mantenimiento y de planta y de servicios exteriores de Telefónica que quedaron encuadrados en el convenio de la UOCRA, por ejemplo. Hoy por hoy, el sindicato FOETRA ha ido incorporando a esos trabajadores, muchos de los que realizaban obras exteriores ya son parte del propio gremio, de la propia empresa y comparten el mismo convenio colectivo, y otros han sido recientemente reincorporados, por ejemplo, o incorporados o absorbidos, en realidad es el término, a la propia empresa Telefónica, por ejemplo, los trabajadores de teléfonos móviles, que hoy han pasado a formar parte de la empresa principal. Ha habido otros casos, podemos avanzar, durante los últimos años, 2012 y 2014, por ejemplo, los trabajadores petroleros, que han logrado extender el convenio colectivo y la negociación colectiva a los trabajadores que se desempeñan en distintas empresas que brindan servicios en la cual YPF sea el operador principal, ese es un caso importante. Luego también trabajadores de ESMATA, que han firmado convenios colectivos con Honda, por ejemplo, para contemplar en el mismo convenio colectivo de ESMATA a los trabajadores cubiertos por distintos tipos de negociación colectiva y distinto tipo de modalidad de contratación. Y luego también, por ejemplo, la Asociación Obrera Minera de Argentina, que también firma un convenio colectivo con Patagonia Gold, en la cual los trabajadores de los distintos establecimientos y con distintas relaciones de trabajo con la empresa principal deben compartir las mismas condiciones de trabajo dispuestas en el convenio de la empresa principal. Bien, recapitulando entonces, podemos ver que en la Argentina existen, sin duda, normas jurídicas que regulan la subcontratación laboral, y hemos señalado que dichas normas tienen en buena medida un carácter restrictivo. ¿Por qué? Porque en algún punto los trabajadores y ampliamente y claramente los trabajadores de las empresas contratistas que realizan actividades que no pueden encuadrarse claramente en la actividad principal del establecimiento quedan desfavorecidos, desprotegidos, etc. Vemos también que la norma hoy, tal y como se entiende la responsabilidad solidaria, actúa a posteriori del incumplimiento, ex post, hemos dicho anteriormente. Y hemos señalado también que esta situación, lejos de modificar la situación de los trabajadores subcontratados y de modificar sus situaciones de flexibilidad y en algunos casos de precarización, mantienen esas condiciones al actuar solamente frente al incumplimiento. Entonces, digamos, existe la necesidad de reformar esa norma jurídica. Ha habido varios intentos que hemos presentado con anterioridad, pero el desafío, para ponerlo en la clave propuesta por Asiltra para los próximos años, sería lograr una regulación que no actúe a posteriori, que no actúe cuando el incumplimiento ha sido ya realizado y que realmente logre modificar y logre proteger a los trabajadores que están en distintas situaciones de subcontratación y de precarización laboral. En ese sentido, hemos visto también que el último proyecto que amplía la representación de los trabajadores y la protección de los trabajadores en función del mejor convenio colectivo en toda la rama de actividad, el último proyecto del diputado Recalde, podría ser una vía que sin duda supera a la distinción entre actividad principal y actividad secundaria del establecimiento. Es decir, la norma convenial tiene gran fuerza para actuar ex ante, no ex post. Luego hemos visto también la importancia que ha tenido, quizás en la misma clave, el accionar de los trabajadores organizados, de sus sindicatos, de sus gremios, que han solicitado dos estrategias y que se han manifestado en pos de dos estrategias para combatir los efectos perjudiciales de la subcontratación laboral. Una, la absorción de los trabajadores en la empresa principal; la otra, la modificación de los convenios colectivos, especificando en estos convenios colectivos
que los trabajadores de las empresas contratistas o subcontratistas también se ven involucrados o se ven abarcados por la protección de ese convenio principal. Hemos analizado entonces que existen casos testigos importantes. En el primer caso de incorporación de los trabajadores en la empresa principal, el de los trabajadores de Metrovías, de los subterráneos de Buenos Aires. Hoy ya no hay trabajadores subcontratados en Metrovías. Luego hemos mencionado como caso importante el de los trabajadores aceiteros, que han conseguido igualar la situación de los trabajadores de la empresa principal y de la empresa subcontratista con un convenio colectivo amplio que abarca a los trabajadores a lo largo de todo el proceso productivo, a lo largo de toda la cadena productiva. La conclusión sería entonces que los convenios colectivos pueden ser una excelente herramienta de intervención vital para regular los efectos de la subcontratación laboral en términos específicos y de la tercerización en términos ampliados, ¿verdad? Este es justamente uno de los caminos que se ha recorrido en la Argentina. De esta forma, entonces, el actor sindical tiene y tendrá, de nuevo, volviendo a analizar esto en claves de desafíos, el actor para los años que vienen, para los años venideros, el actor sindical seguirá teniendo un rol principal en proponer un proceso y en dinamizar un proceso que logre terminar o acotar los efectos perjudiciales de la subcontratación laboral y que logre ampliar sus límites institucionalmente, ¿no? O sus límites institucionales. Lo que hemos visto en el caso de la Argentina es que la negociación colectiva ha superado en buena medida los pasos que se han dado para regular la subcontratación en términos institucionales. Hoy por hoy, la regulación colectiva va un paso por delante de los proyectos de ley que hoy esperan en el Congreso de los Diputados su tratamiento, ¿no? Entonces ha sido la acción colectiva de los trabajadores la que ha logrado correr esa frontera. Y ese es el desafío de seguir avanzando en esa clave para los años venideros. Bueno, hasta aquí mi presentación. Vuelvo a agradecer a Siltra la invitación para participar del Congreso y espero que se generen así en este marco ámbitos fructíferos de debate, de intercambio en torno a las problemáticas laborales, a las urgencias y a los desafíos que tendremos en los próximos años en Argentina. Muchas gracias por la atención de todos. Hasta luego. Mi nombre es Juan Eduardo Bonín, soy investigador de CONICET, profesor universitario y investigo desde hace unos cuantos años los problemas de comunicación y acceso a la salud, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y en particular en este caso vamos a presentar una investigación conjunta que hicimos entre el CONICET y una empresa de medicina laboral de salud, en el marco de los servicios de transferencia que realizamos desde nuestros centros de investigación. Mi nombre es Emanuel Domínguez Paches, soy gerente general de RP Salud, una empresa de medicina laboral. Decidimos presentarnos con el doctor Bonín y poder acercarles esta investigación que decidimos realizar previo a la resolución 905 que acaba de salir. Hace un año casi decidimos investigar por qué faltaban los empleados o cuáles eran los motivos médicos de ausentismo y poder analizarlos, contando con la base de datos que teníamos, poder llegar a una investigación. En base a eso nos acercamos al CONICET y decidimos como empresa poder hacer un trabajo conjunto, y de ese trabajo conjunto es lo que surge de lo que van a ver en esta presentación. Bien, el objetivo de esta exposición es presentar algunos resultados que alcanzamos con una investigación conjunta realizada entre la empresa de medicina laboral RP Salud y el CONICET, en la cual nos interrogamos, o su principal objetivo era tratar de definir cuáles eran las principales variables sociosanitarias que incidían en el ausentismo laboral por causas médicas. Para eso tomamos una base de casi 18.000 casos a lo largo de un año que nos permitió realizar una serie de análisis, entre ellos, y los que presentaremos hoy, cuáles son, por una parte, las principales causas de ausentismo laboral por motivos médicos. En segundo lugar, de qué manera podemos prever y prevenir este tipo de licencias, este tipo de ausencias. En tercer lugar, cómo
La inversión en prevención, en salud, es parte de incide en la estructura de costos de una empresa, y finalmente veremos cómo esta investigación nos permite ponernos en el camino de los desafíos que la nueva resolución 905 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo propone para el ámbito laboral. Bien, la pregunta que orientó la investigación que realizamos fue básicamente ¿por qué faltan nuestros trabajadores? ¿Cuáles son las principales causas médicas que originan el ausentismo laboral? Esta es una pregunta que interesa tanto a los trabajadores, porque en definitiva es su salud la que está en juego, como a los propios empleadores, porque condiciona o disminuye su capacidad operativa. Del total de causas médicas de licencias laborales, nosotros seleccionamos las primeras 5, es decir, una especie de ranking de top 5 de enfermedades o accidentes que causan la baja laboral, que reúnen al 77% de los casos, es decir, que tiene una enorme incidencia sobre el total de ausencias. En el puesto número 5 se encuentran las cirugías y tratamientos postquirúrgicos, es decir, las operaciones y todas las consecuencias asociadas a las operaciones, que reúnen a un 5,6% de las bajas tomadas en el total de nuestra moneda. Aunque se trata de un porcentaje relativamente bajo, es importante destacar que este tipo de trastornos, tipo de problemas, implican también una mayor cantidad de días de baja, con lo cual, a pesar de que sean relativamente pocas en cantidad, implican un promedio de días mayor que el resto. En cuarto lugar se encuentran los exámenes clínicos sin particularidades, que reúnen al 14% del total de ausencias. Los exámenes clínicos sin particularidades son básicamente aquellos casos en los cuales el trabajador llama al médico laboral, el servicio de medicina laboral se acerca al domicilio del trabajador, lo atiende, pero el médico no puede determinar ninguna causa médica, ninguna causa física para que el trabajador no acuda a su puesto de trabajo. Esto es muy importante porque muchas veces hay ciertos prejuicios acerca de por qué se falta, por qué la persona falta sin estar físicamente enfermo, y en muchos casos lo que puede haber detrás puede haber ciertos padecimientos de tipo de salud mental, puede ser cuestiones de agobio laboral, cuestiones de estrés, etcétera, de depresión, que pueden estar sucediendo a estos casos y que no siempre son detectados por los servicios de medicina laboral. En tercer lugar se encuentran los traumatismos. El 16,5% del total del pedido médico corresponde a traumatismos, que, y esto es un dato que después veremos segmentado por rubro de actividad económica, se puede ver tanto accidentes de trabajo como a accidentes o traumatismos por fuera del lugar de trabajo, es decir, ocurridos en el tiempo libre. Es importante destacar, dentro de la concepción integral de la salud que la resolución 905 propone, tener en cuenta que no nos interesa desde el punto de vista de la medicina laboral pensar solamente en aquellas enfermedades y accidentes que tienen lugar en el lugar de trabajo, sino que además impactan en la tarea de los trabajadores, en la organización de la empresa, independientemente del lugar en el cual se hayan originado. Es decir, en el caso de traumatismos, representan, repito, el 16,5% de las licencias, puede tratarse de un golpe, una lesión ocasionada jugando al fútbol un domingo, y que sin embargo va a impactar también en la producción. En este sentido, el desarrollo de actividades preventivas, el fomento de la actividad física, de la educación, etc., impacta en la prevención de este tipo de trastornos. En segundo lugar, nos encontramos con la gripe. La gripe es la enfermedad, como enfermedad singular, que más incide en las licencias médicas que hemos investigado. Reúne el 19,6%, casi un 20% del total de las licencias pedidas a lo largo de un año. En este sentido, después lo vamos a hablar con más detalle, sobre todo en cuanto al impacto en términos de costos que la gripe tiene en la empresa y cómo una pequeña inversión en términos de vacunas puede impactar grandemente en cuanto a la cantidad de días perdidos por motivos de baja. Finalmente, en primer lugar, se encuentran los trastornos gastrointestinales, problemas digestivos de tipo general, que implican diversas enfermedades o trastornos que pueden tener distintas razones, que reúnen en total al 20% de los casos y que podemos resumir básicamente en dos grandes motivos. Por una parte, trastornos o hábitos de alimentación y por otra parte, estrés. Es decir, por una parte, es importante enfrentar los trastornos gastrointestinales con la promoción de una alimentación saludable y por otra parte con la organización de un clima de trabajo que favorezca un trabajo más relajado que permita disminuir los niveles de estrés. Ahora, dentro de los principales motivos de causa médica, nosotros nos referimos recién a lo que son las 5 principales enfermedades o los 5 principales diagnósticos
a los cuales arriban los médicos laborales al ir a consultar una licencia. El principal motivo que hemos encontrado de ausencias y que reúne al 25% total de visitas realizadas son las ausencias del trabajador en su domicilio. Es decir, trabajadores que llaman a la empresa, dan parte del enfermo, pero en el momento en el cual la empresa de medicina laboral se acerca a su domicilio, no se encuentran, no pueden ser ubicados en el domicilio. Acá otra vez, como en el caso anterior, es importante distinguir entre lo que podría ser una vivada, el tipo que falta y se va de su casa, o lo que podría ser una necesidad real del trabajador que en su momento puede necesitar o bien desplazarse a la casa de un familiar que lo atienda, o bien puede ir a un servicio de medicina público o privado, una asociación de hospital público, para que lo atiendan. En este sentido es importantísimo que las empresas tengan un mecanismo de comunicación muy aceptado entre la empresa, el responsable de recursos humanos, los trabajadores y la empresa de medicina laboral, para que este proceso no dé lugar a este tipo de malentendidos que en definitiva redunda en un costo para la empresa, porque tiene que enviar al médico, y un costo para el trabajador, porque se trata de una licencia no justificada. Dentro de los resultados obtenidos después de este ranking de nuestras principales 5 causas médicas de tipo laboral, es interesante realizar algunos cortes demográficos, es decir, interpretar los datos de las causas médicas de baja laboral, interpretarlos sobre el de otras variables. Sobre todo porque estas variables nos permiten, por una parte, prever ciertas enfermedades, ciertos trastornos que puedan ocurrir, y por otra parte, prevenir, sobre todo ciertos accidentes y cierto tipo de afección que tienen que ver con las condiciones de trabajo. En cuanto a poder prever las enfermedades, se trata fundamentalmente de prever las enfermedades estacionales. Es decir, encontramos que tanto en el invierno como en el verano hay ciertas enfermedades que tienen una frecuencia mayor que en la media anual. ¿Sí? Este es el caso, para el verano, de los trastornos gastrointestinales, que se elevan al 27% del total de licencias. Es interesante este dato porque nos indica que dentro del verano hay ciertos hábitos alimentarios que resultan o bien ineficaces o bien que representan trastornos digestivos para los trabajadores y que pueden combatirse con medidas preventivas de poco costo dentro de la empresa. Por ejemplo, poner agua potable de disposición libre de los empleados, promover el uso del té sobre el café, dejar, por ejemplo, frutas o barras de cereales a disposición del comedor, etc. En cuanto a las enfermedades que observamos en invierno, se trata fundamentalmente de la gripe, ¿sí? Que reúne al 31% de las ausencias y que es un incremento del 50% con respecto a la media anual de casos de gripe. En este caso, si el resultado es un poco obvio, es importante notar que uno puede prever desde la estructura de costos de la empresa, la planificación anual que hace los costos de la empresa, puede prever, por una parte, que en invierno va a aumentar un 50% las bajas laborales por motivo de gripe, y por otra parte puede diseñar estrategias de prevención específicas para esa estación, de las cuales vamos a hablar en un rato. Por otra parte, si esto nos permite prever ciertas enfermedades estacionales, también hay ciertas enfermedades y accidentes de trabajo que requieren de prevención, es decir, que nos piden que podamos prevenirlos. Esto lo observamos cuando cruzamos las licencias médicas por el rubro de la empresa, por el rubro de la actividad económica que cada empresa desarrolla. En este sentido, dentro de lo que es el campo de la industria, el principal motivo de ausentismo son los trastornos traumatológicos y los politraumatismos, que reúnen un 25% de las ausencias. Este es un dato muy importante, porque significa que 1 de cada 4 bajas laborales en el rubro de la industria se debe a algún politraumatismo, muchas veces originado por condiciones de trabajo, condiciones de seguridad deficientes. Cuando vamos al campo de los servicios, el principal motivo de baja laboral son los trastornos gastrointestinales, que representan un 20% de las licencias del rubro servicios y que en buena medida se debe justamente al estrés que deriva de la interacción constante entre el trabajador y el cliente, ¿sí? El público. Si sumáramos a esto las afecciones por psicopatología o por problemas de salud mental, se van a dar cuenta que podemos reunir rápidamente más de un 30% de trastornos asociados a la salud mental dentro del rubro de los servicios. Finalmente, en el campo del Estado, el trastorno que más se destaca, si bien es más frecuente, es otro. El trastorno que más se destaca
porque duplica, en algún caso hasta triplica al promedio de los otros rubros, es el de los trastornos respiratorios, que alcanza al 11% de las ausencias. Es decir, el 11% de las licencias médicas del rubro del Estado se debe a trastornos respiratorios, que en muchos casos, y nos atreveríamos a decir en la mayoría, se debe justamente a cierta laxitud en el cumplimiento de las leyes antitabaco en el rubro del Estado, lo cual hace que, tanto porque el trabajador fume como porque sea un fumador pasivo, reciba o tenga la necesidad de consultar al médico por este. Bien, a continuación vamos a trabajar entonces con los costos asociados a las bajas laborales por motivos médicos. Bien, como decía el doctor Bonin, este análisis implica o tiene como uno de sus objetivos poder analizar los costos que están vinculados a este ausentismo laboral. Es evidente que las licencias médicas generan tanto costos para el trabajador como costos para el empleador. En algunos casos, estos costos son claramente definibles, en otros casos son costos más subjetivos que hay que analizar, pero que efectivamente están. Cuando hablamos de lo que serían los costos para el trabajador, en el caso de un ausentismo, primero y principal, el obvio, que es su malestar físico o psíquico en relación a la enfermedad que posee, ¿no? Va a tener un padecimiento y va a requerir estar en cama por un tiempo, con disminución de su movilidad. Eso es un costo para el trabajador. Otro importante que uno también tiene que contemplar es la reorganización familiar. Uno sabe, y como padre está clarísimo, que en el momento en el que uno se enferma tiene que ver cómo empiezan a cubrir para llevar a los chicos al colegio, que lo curan a la tarde, lo vayan a buscar. Bueno, implica también todo un movimiento familiar que acomode la situación. Y por otro lado también el costo de lo que son medicamentos o tratamientos que el empleado tiene que realizar para poder subsanar o sanar su situación física. Por el otro lado, en el caso de los empleadores, hay algunos costos que son claros y se ven muy manifiestos, como ser el salario del trabajador. O sea, evidentemente, el día que la persona necesite trabajar, el salario se paga por el completo, entonces ese costo ya está asumido. Otro de los costos, que también digamos, es de los que uno presupone como básicos, es el del control del ausentismo. O sea, la empresa manda a hacer un control del ausentismo y eso tiene para la empresa un costo asociado. En principio uno diría, bueno, ahí se acabaron los costos relacionados para el empleador al ausentismo. Y acá es donde podemos empezar a analizar otras variables. Por ejemplo, el costo de lo no producido por dicho trabajador en el día. No es solo que se paga el salario de ese trabajador en ese día o en esos días en que estuvo ausentado, sino que, por otro lado, ese trabajo que debía hacer en ese plazo no fue hecho, con lo cual hay un costo de oportunidad, en lo que se refiere a términos económicos, un costo de oportunidad de lo que no se realizó. Podría estar subsanado de alguna forma, pero también tiene un costo asociado, por una sobrecarga de trabajo de otros trabajadores que podría derivar eventualmente en horas extras, tanto de otros trabajadores como del mismo empleado en el momento de su reincorporación, que estaría obviamente claramente impactando en un costo económico. Y en el caso último de licencias largas, que exceden una cantidad de tiempo, siempre se piensa, por necesidad de la empresa, en un reemplazo del trabajador, con lo cual en esos casos se está duplicando la carga salarial. Para tomar un ejemplo al respecto de esto, respecto del top 5 que el doctor Bonin presentó en cuanto a los principales 5 motivos médicos de ausentismo, nosotros contemplamos un periodo normal de 22 días hábiles, tomando un salario promedio de 10.000 pesos por mes. Los números que dio la investigación es que a las empresas asociadas que estuvieron dentro de este informe les generó un costo de ausentismo de más de 19 millones de pesos en el periodo de un año. Pero para tratar de hacer que este número sea más concreto y más palpable para uno, porque digamos, hablando de una generalidad es difícil plantearlo, voy a plantear un caso puntual y que también tiene que ver con lo que hablaba el doctor Bonin de la prevención, que es el siguiente. Vamos a tomar el caso, de ejemplo, de una gripe. Una licencia por un cuadro gripal, más o menos, tiene como mínimo un ausentismo de 2 días. Puede ser de más, depende del caso de la persona, porque depende de la capacidad de soportar las fiebres o otras causas médicas, pero en general no menos de 2 días, entre 2 y 5 días. Si tomamos este mínimo de días, que sería, tomamos 2,
haciendo el cálculo por un sueldo, como habíamos dicho antes, un sueldo neto de 10.000 pesos por mes, estamos hablando de un costo del día de trabajo de 454 pesos por 2 días, más las cargas sociales asociadas, que son 181 pesos por día por 2 días, más el costo de la visita promedio, que sería Capital Federal y Gran Buenos Aires, que estamos hablando más o menos de 150 pesos. Estamos hablando de un trabajador que se ausenta por una gripe va a costar a la empresa, en costos directos palpables, 1.420 pesos. Descontemos que acá no estamos sumando los cuotas más objetivos de los que hablé antes, que son difíciles de calcular, pero evidentemente su tarea no la está haciendo y la va a tener que hacer otra persona en tiempo extra o achicando su otro trabajo y generando complicaciones. Ahora bien, ¿cómo podríamos prevenirlo? ¿Cuál sería la acción preventiva? Una vacunación antigripal contra la gripe A, que es el virus H1N1, está más o menos en un costo de 80 pesos por vacuna. Digamos que estamos en un valor casi 20 veces menor que el costo del ausentismo. Entonces quiere decir que en una empresa de 100 empleados, vacunar a estos 100 empleados nos costaría 8.000 pesos. Lo que, si tomamos digamos, ese número, digamos, vinculándolo con los 1.420 que cuesta el ausentismo laboral de 2 días de una gripe, quiere decir que evitando 6 cuadros gripales ya estaríamos pagando la vacunación o amortizando la vacunación de todos los empleados de la compañía. Para terminar, y vinculando a lo que es el título de esta presentación, que es la resolución 905-2015 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, esta resolución empieza a hacer cambios importantes o empieza a plantear cambios importantes en lo que es la salud de los trabajadores, el medio ambiente, los medio ambientes saludables de trabajo, empieza a plantear un trabajo colaborativo entre médicos laborales e ingenieros en seguridad e higiene. Y plantea principalmente 3 aspectos que los voy a leer para no equivocarme. Elaborar un programa de medicina del trabajo que forme parte del programa anual de prevención de riesgos. O sea, no estamos hablando justamente de una medicina preventiva, que analice, ¿no? Y no que actúe reactivamente. Por otro lado, confeccionar un mapa de riesgos laborales del establecimiento y generar visitas para verificar las condiciones de trabajo en todos los puestos. El mapa de trabajo es para cada puesto qué posibles patologías, enfermedades asociadas a la posición de trabajo. Por supuesto, si es en un escritorio, el tema de la posición de curvatura y los temas ergonómicos, a eso se refiere con mapas laborales. Y realizar visitas para efectivamente corroborar cómo son los espacios de trabajo y tomar acciones preventivas sobre ello. Y por último, digamos, como un resumen de los más importantes, elaborar estadísticas y análisis periódicos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de ausentismo, entre otras. Este último punto claramente es el que nos vincula con la presentación y la investigación que hemos desarrollado con el CONICET, que justamente tenía como objetivo poder analizar sobre una base de datos cuáles eran los motivos que generan ese ausentismo y generar acciones preventivas para disminuir ese ausentismo, tanto por los costos asociados, ya sea para el empleador o para el mismo empleado, tanto como para lo que es y hacia lo que apunta la resolución 905, que es la salud de los trabajadores en su espacio de trabajo. Hay que pensar que la salud de las personas no es una en la casa y es una en el trabajo, sino que es la misma en todos los ambientes. Entonces es necesario en esta etapa, y la resolución 905 va a empezar a marcar el camino en eso, de contemplar la salud de los empleados dentro de un plan general de la compañía. Y obviamente los departamentos de recursos humanos en este sentido van a tener una gran preponderancia y van a tener que poner, digamos, a disposición parte de su tiempo en cumplir y en resolver este caso. Queremos agradecer a la organización del 5º Congreso de CITRA que nos ha invitado a presentar los resultados de nuestro trabajo y esperamos poder contribuir al éxito de este congreso.